Todos tenemos hábitos, algunos buenos, otros malos. Anteriormente, ya hemos hablado de los 10 hábitos que mejoraron nuestras vidas. Como ya sabes, los buenos hábitos pueden ayudarnos a alcanzar nuestras metas y llevar vidas satisfactorias. Los malos hábitos pueden tener un impacto negativo en nuestra salud, relaciones y bienestar general. Los malos hábitos pueden ser difíciles de romper y pueden impedirnos alcanzar nuestro máximo potencial. En este video exploraremos algunos de los hábitos negativos más comunes y sus efectos negativos en nuestras vidas, así como estrategias para romper estos hábitos y crear un cambio positivo. Bienvenidos a Autodidacta Core. Número 1. La procrastinación. ¿Alguna vez te has encontrado desplazando en las redes sociales o viendo tu programa favorito en lugar de abordar una tarea importante que se te ha estado acumulando? Todos hemos estado allí. La procrastinación es una trampa tentadora que puede ser difícil de escapar. Sin embargo, retrasar tareas importantes puede tener consecuencias graves. Seamos realistas. La procrastinación puede darnos un alivio temporal, pero al final no proporciona un sentimiento de estrés y de ansiedad. Ese trabajo que debes de entregar en unos días, postergarlo hasta el último momento significa que tendrás que apresurarte en hacerlo todo rápido en un marco de tiempo más corto, lo que te lleva a resultados mediocres. ¿Recuerdas cuando estabas en la secundaria y el profesor decía, tienes un mes para entregar X trabajo? Pasaban las horas, los días, las semanas, y tú ni que te acuerdes de eso. Bueno, tengo para decirte que en el mundo real, la procrastinación es tu peor enemigo. Así que la próxima vez que te encuentres tentando a posponer una tarea importante, recuerda las consecuencias. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Número 2. Vivir por encima de tus posibilidades. Imagina esto. Acabas de recibir tu sueldo y te sientes lleno de dinero. Te das un capricho con una cena elegante, compras un conjunto nuevo y reservas un viaje de fin de semana espontáneo. Se siente genial en el momento. Pero ¿qué pasa cuando las facturas comienzan a acumularse y te das cuenta de que has gastado más de lo que realmente ganas? Gastar más de lo que ganas puede darte una sensación temporal de euforia, pero puede llevar a una montaña de deudas y estrés financiero. Antes de que te des cuenta, estarás acumulando facturas de tarjeta de crédito y luchando para llegar a fin de mes. El estrés de vivir de cheque en cheque puede afectar tu salud mental y física y dejarte sintiéndote atrapado e impotente. Pero te tengo una buena noticia. Nunca es tarde para empezar a vivir dentro de tus posibilidades. Al crear un presupuesto, reducir gastos innecesarios y ahorrar para emergencias, puedes tomar el control de tus finanzas y comenzar a trabajar hacia un futuro más estable. Número 3. Pensamientos negativos. Todos tenemos una voz interior que habla en nuestras cabezas, ofreciendo comentarios sobre cada uno de nuestros movimientos. Pero ¿qué sucede cuando esa voz se vuelve negativa? Criticarte constantemente a ti mismo puede llevarte a una espiral descendente de baja autoestima, depresión y ansiedad. El diálogo interno negativo es un hábito común, pero puede ser insidioso. Puede comenzar como un pensamiento pasajero, por ejemplo, no soy lo suficientemente bueno o soy un fracaso. Pero con el tiempo, esos pensamientos pueden convertirse en una profecía autocumplida, llevando a una sensación de desesperanza y desesperación. El problema con el diálogo interno negativo es que a menudo se basa en expectativas poco realistas o comparaciones con otros. Nos comparamos con personas que parecen tener todo bajo control, sin darnos cuenta de que ellos mismos pueden estar luchando con sus propios demonios. Nos ponemos estándares imposibles para nosotros mismos y luego nos criticamos cuando inevitablemente fallamos. Entonces, la próxima vez que esa voz interna comience a criticarte, recuerda que tienes el poder de cambiar la narrativa. Número 4. Mantener rencores. Imagina esto. ¿Alguien te ha hecho daño de alguna manera? Tal vez te mintieron, traicionaron tu confianza o te lastimaron de alguna otra forma. Es natural sentirse enojado y herido, pero
¿Qué sucede cuando mantienes ese enojo y resentimiento durante semanas, meses o incluso años? Mantener rencores puede tener graves consecuencias, tanto para tus relaciones como para tu bienestar. Cuando mantienes rencores, básicamente estás cargando con un peso pesado de ira y negatividad. Puede ser agotador sentirse constantemente enojado y resentido hacia alguien. Y esa energía negativa puede extenderse a otras áreas de tu vida. Podría dificultarte formar relaciones saludables o dejarte sintiéndote aislado y solitario. Mantener rencores también puede crear relaciones tóxicas. Cuando estás constantemente aferrado al enojo y al resentimiento, es difícil tener interacciones positivas con la persona contra la que tienes rencores. Podría llevar a comportamientos pasivo-agresivos, discusiones y una sensación general de tensión e incomodidad. Al practicar el perdón y dejar ir el enojo y el resentimiento, puedes liberarte de esa carga pesada y comenzar a sanar. Puede que no sea fácil, pero vale la pena a largo plazo. Al dejar ir los rencores, puedes mejorar tus relaciones, aumentar tu estado de ánimo y vivir una vida más feliz y plena. Número 5. No establecer metas. Imagínate subirte a un auto y comenzar a conducir sin saber a dónde vas. Claro, puedes terminar en un lugar muy interesante, pero también puedes perderte, frustrarte y gastar mucho tiempo y energía. Lo mismo puede decirse de la vida. Sin metas claras, es difícil saber a dónde te diriges y lo que deseas lograr. No establecer metas puede llevar a una falta de dirección y una sensación de insatisfacción. Es como vagar por la vida sin un mapa o una brújula. Puede que encuentres algunas buenas experiencias en el camino, pero también puedes perderte oportunidades que podrían haberte ayudado a alcanzar tus sueños. Establecer metas puede ayudarte a obtener claridad y enfoque. Cuando sabes lo que quieres lograr, puedes comenzar a hacer un plan para llegar allí. Puedes dividir tus metas en pasos más pequeños y alcanzables, y así seguir tu proceso en el camino. Esto puede darte un sentido de propósito y motivación, y así como una mayor sensación de satisfacción cuando logras tus metas. Si no estás dispuesto a adaptarte a circunstancias cambiantes o considerar nuevas perspectivas, podrías estar cerrándote a experiencias y relaciones valiosas. Ser de mente abierta y flexible, por otro lado, puede llevarte a nuevas experiencias, crecimiento personal y relaciones más fuertes. Al estar dispuesto a adaptarte a circunstancias cambiantes y considerar nuevas perspectivas, puedes ampliar tus horizontes y aprender más sobre ti mismo y el mundo que te rodea. Por supuesto, es importante tener límites y valores en lo que no estés dispuestos a ceder. Pero al ser demasiado rígido e inflexible, podrías limitarte a nuevas experiencias. Número 7. Falta de responsabilidad. No tomar responsabilidad por tus acciones y decisiones puede resultar en oportunidades perdidas, relaciones dañadas y una incapacidad de aprender de los errores. Si no estás dispuesto a admitir tus errores cuando estás equivocado o a tomar responsabilidad por tus elecciones, podrías estar cerrándote a experiencias valiosas y dañando tu reputación. Tomar responsabilidad, por otro lado, puede conducir a un mayor crecimiento personal y relaciones más sólidas. Al asumir tus errores y tomar responsabilidad por tus elecciones, puedes demostrar madurez y una voluntad de aprender y crecer a partir de tus experiencias. Claro, esto no significa castigarte o culparte en exceso. Simplemente significa reconocer tu papel en una situación y tomar medidas para abordar cualquier consecuencia. Número 8. Miedo al fracaso. ¿Alguna vez has querido probar algo nuevo, pero te has detenido porque temes a fracasar? Tal vez quería comenzar un negocio nuevo, aprender una nueva habilidad o incluso invitar a alguien a salir. El miedo al fracaso es una experiencia común que puede impedir que alcancemos nuestro potencial máximo y vivamos nuestras mejores vidas. El miedo al fracaso puede ser paralizante, puede impedirnos tomar riesgos y probar cosas nuevas, lo que limita nuestro crecimiento y éxito. Cuando tenemos miedo de fallar, usualmente nos aferramos a lo que es cómodo y a lo familiar, aunque esto no sea lo que querramos o necesitemos. Pero aquí es que está la cosa. El fracaso no siempre es algo malo. De hecho, el fracaso puede ser una parte esencial del proceso de aprendizaje y crecimiento. Nos permite aprender de nuevos errores, hacer ajustes e intentarlo de nuevo con una nueva perspectiva.
Piensa en alguna de las personas más exitosas que conoces. Es probable que hayan experimentado el fracaso en algún momento de sus vidas, pero lo que lo distingue es su capacidad para aprender de esos fracasos y usarlos como escalones hacia el éxito. Recuerda, tomar riesgos y probar cosas nuevas puede conducir a oportunidades y experiencias increíbles. Abraza lo desconocido y ve a dónde te lleva. Podrías sorprenderte a ti mismo. Número 9. Comportamiento impulsivo. Cuando actuamos por impulso, a menudo ignoramos las consecuencias de nuestras acciones. Podemos ser impulsados por nuestras emociones y deseos sin considerar el impacto a largo plazo de nuestras decisiones. Esto puede llevar a una serie de resultados negativos, desde problemas financieros hasta relaciones dañadas o daño físico. Pero, ¿por qué actuamos impulsivamente en primer lugar? A veces es porque buscamos gratificación inmediata o alivio del malestar. Otras veces puede ser porque nos sentimos abrumados o estresados y no estamos pensando con claridad. Independientemente de la razón, el comportamiento impulsivo puede ser un gran obstáculo para alcanzar nuestras metas y vivir nuestras mejores vidas. Puede impedirnos a tomar decisiones racionales, alcanzar nuestro máximo potencial y construir relaciones sólidas. Recuerda, el comportamiento impulsivo es una experiencia común, pero no tiene que controlar tu vida. Al aprender a manejar tus impulsos y tomar decisiones racionales, puedes alcanzar tus metas y vivir una vida satisfactoria. Número 10. Falta de disciplina financiera. El dinero puede ser una fuente importante de estrés en nuestras vidas. Y por una buena razón. La falta de manejo efectivo de nuestras finanzas puede llevar a deudas, estrés financiero y la incapacidad de perseguir oportunidades. La clave del éxito financiero es la disciplina, la capacidad de tomar decisiones inteligentes sobre el gasto, el ahorro y la inversión. Pero, ¿qué sucede cuando carecemos de disciplina financiera? Podemos encontrarnos viviendo de cheque en cheque, luchando para pagar las facturas a tiempo y sintiéndonos que nunca progresamos. Esto puede llevar a una sensación de impotencia y frustración, así como una falta de confianza en nuestra capacidad para manejar nuestro dinero. Recuerda, la disciplina financiera es un componente clave de una vida satisfactoria y libre de estrés. Al tomar el control de tus finanzas y tomar decisiones inteligentes sobre el dinero, puedes perseguir oportunidades y vivir la vida que deseas. Gracias por quedarse el video entero. Le deseamos un día productivo y lleno de armonía.